Nadie se puede creer lo que acaba de comentar la canciller sudafricana, que decidió denunciar a Israel y que de hecho la Corte Penal Internacional empezó a darle un montón de exigencias a Benjamín Netanyahu para que se frenen las agresiones contra los civiles en Gaza. Resulta que la canciller sudafricana, escuchen bien esto, ha denunciado que está recibiendo amenazas de la inteligencia de Israel. ¿De qué se trata esta complicada situación? Vamos a comentarlo. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, acaba de denunciar que agentes de Israel están amenazando a su familia luego de que ella misma decidió ejecutar esta demanda de Tel Aviv ante la Corte Internacional de Justicia por el tema del genocidio. Ella ha comentado que lo que más le preocupa es su familia, porque en algunos mensajes de las redes sociales se mencionan a sus hijos. Esto es lo que comentó Pandor a los periodistas y compartió que solicitó al propio ministro de Policía que refuerce su seguridad. Lo que ella dice es que los agentes israelíes, los servicios de inteligencia, así como actúan y buscan intimidar, así no deben dejarse precisamente eso, intimidar. Hay una causa que está en marcha. Terminó señalando la diplomática en alusión al juicio contra Israel. Ella dice que no se van a detener, no deben de tener miedo con el apoyo de la gente de la Ciudad del Cabo y de Sudáfrica en general. Cree que tendrán la fuerza para llevar a cabo esta tarea tan importante. Terminó comentando. ¿Qué sucede? Esto lo hemos comentado en anteriores videos. El 29 de diciembre del 2023, Sudáfrica decidió denunciar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por un presunto genocidio en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Lo que está sosteniendo en este caso Sudáfrica es que la actuación del país judío en Gaza vulnera completamente la Convención para la Prevención y Sanción de los Delitos de Genocidio y pide a la Corte Internacional de Justicia que se tomen medidas al menos provisionales para que cesen estas hostilidades. Y sí, de hecho varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Irán, Malasia, Turquía y Venezuela, apoyaron la demanda, mientras que Estados Unidos, Alemania, Canadá y otros países del norte global decidieron decir que, oye, Israel está en su derecho de defenderse. Claro, la cereza del pastel sucedió el 11 y 12 de enero de este año, precisamente, cuando la Corte Internacional de Justicia procedió a los alegatos orales en relación con esta demanda. Así, el ministro de Justicia sudafricano Ronald Lamola, quien encabeza la delegación de Pretoria ante la propia Corte, subrayó que nada justifica la presunta vulneración de la Convención de Genocidio por parte de Israel. Y, obviamente, el consejero legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Tal Becker, ha afirmado que Sudáfrica presentó un cuadro fáctico y legal profundamente distorsionado. Según él, la totalidad de todo este caso depende de una descripción deliberadamente arreglada, descontextualizada y manipulada de la realidad. Con todo esto, el 26 de enero, la primera resolución del Tribunal de La Haya dictaminó que la denuncia por genocidio es plausible y, de hecho, le ordenó a Tel Aviv que empiece a tomar todas las medidas posibles para prevenir esta situación en Gaza, algo que no le sentó muy bien al propio Benjamín Netanyahu, quien no dudó en arremeter contra precisamente la propia Corte Penal Internacional e incluso contra Sudáfrica, diciendo que ellos eran una suerte de asesores legales de los terroristas. Pero sí, ahora lo que está denunciando la canciller sudafricana es que aparentemente la inteligencia de Israel la estaría amenazando. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Ustedes creen que hasta este punto se puede llegar o son meras especulaciones de Sudáfrica? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha encargado a su ejército y al Ministerio de Defensa que elaboren un plan de evacuación de los habitantes de la ciudad de Rafah. No son tantos, solamente más de 1 millón de personas que han sido incluso arrastradas y refugiados que han venido desde la Franja de Gaza, que antes estuvieron en Yan Yanis y que han ido básicamente siendo empujados a la frontera con Egipto. Sí, en este caso, sin embargo, y a pesar de ser el sur de la Franja de Gaza, es lo que ha decidido hacer la propia administración en Israel, y esto ha sido comunicado por la propia oficina del primer ministro. Según consideran los militares, en Rafah aún pueden quedar tal vez unos 4 batallones del grupo de resistencia palestino Hamas. Ahora, lo que se está comentando es que la operación en Rafah requiere la evacuación de toda la población civil de la zona de hostilidades.
Por esta razón, el primer ministro encargó a las fuerzas de defensa de Israel elaborar un plan de evacuación y otro de eliminación de los batallones. Terminó señalando el comunicado. En la oficina del primer ministro comentaron que resulta imposible lograr objetivos de la guerra en la Franja de Gaza si no se eliminan todos los batallones de Hamás. Un escenario que ya ha sido criticado incluso por los propios aliados dentro del bloque que se ha generado a favor de Israel, como es por ejemplo el caso de Estados Unidos. No solamente eso, una de las situaciones que ha sido un duro golpe, por qué no decirlo, a la propia administración de Benjamín Netanyahu es esta situación de acercamiento que ha tenido con el grupo, sobre todo el entorno del príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Se estaba buscando restablecer las relaciones entre Israel con Arabia Saudita para que los demás países árabes empiecen a reconocer a Israel como un estado y se puedan empezar a trabajar de manera conjunta en un escenario incluso de paz. Pero claro, después sucedió el ataque el 7 de octubre pasado y en este escenario, y a pesar de que guardó silencio en todo momento dentro de la propia administración del príncipe heredero Mohammed bin Salman y dentro de los altos cargos en Arabia Saudita, ha salido al frente el país árabe a decir que ellos no van a permitir este escenario y que la única forma en la que vuelvan a tener relaciones o al menos conversaciones para normalizar algún tipo de relación diplomática con Israel es si Israel decide salir del territorio que le compete a Palestina, que se acaben las hostilidades, que se termine el conflicto armado, que se permita la asistencia a los refugiados palestinos y que se forme el Estado palestino, algo que está persiguiendo la comunidad internacional. Y algunos creen que esto, más que otra cosa, sería algo bastante paradójico, que una guerra a niveles incluso desproporcionados, que un ataque, que una respuesta de Israel en esta escala termine generando el Estado palestino. Porque aparentemente para Estados Unidos, para la Organización de las Naciones Unidas, para la Unión Europea, para China e incluso para Rusia, la única salida es la formación del Estado palestino. Y todas estas fuerzas han confirmado que están trabajando en la formación de este, a pesar de que en este contexto el único que no quiere que se genere es precisamente Israel. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha pedido la renuncia de 2 altos cargos ligados a gobernadores provinciales considerados traidores por él, después del fracaso parlamentario de la denominada Ley Ómnibus, según anunciaron este viernes fuentes oficiales. Según publicó en su cuenta oficial la oficina del presidente de la República Argentina, el libertario habría solicitado la renuncia del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional, el propio Osvaldo Giordano, y de la secretaria de Minería, Flavia Rollón. En este caso, aunque el texto no explica los motivos del despido, deja entrever el enfrentamiento abierto entre el mandatario y los gobernadores y en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Está relacionado ya que, según dice el comunicado, los cargos públicos deben defender a los argentinos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo. Milei, que tomó esta decisión mientras se encuentra en Italia en la segunda etapa de una gira internacional que ha comenzado en Israel y que ha sido ya criticada, aún no ha nombrado a sus sucesores, después del revés que supuso la no aprobación en el Congreso de la denominada Ley Ómnibus, que suponía el eje de su programa de reformas para desregular la economía y, sobre todo, minimizar la presencia del Estado en numerosos ámbitos. Milei llamó traidores y delincuentes a los diputados que, en su opinión, dificultaron la aprobación de este articulado. La decisión de este viernes se entiende como una represalia contra los dirigentes que se incorporaron a su gestión como parte de estos acuerdos que tejió con otros sectores políticos para lograr apoyos ante una legislatura en franca minoría. Esto también deja un precedente preocupante, porque los que se han aliado con Milei podrían tomar algún tipo de medida que les quite, de nuevo, esta capacidad de decisión, porque de nuevo, lo que tiene Milei en el Parlamento es una minoría. En este caso, Giordano responde a la gobernación de la provincia de Córdoba y su esposa, la peronista cordobesa Alejandra Torres, votó en contra de varios artículos
de esta ley el martes pasado. Ahora, lo que también es importante entender es que Rollón, que ocupaba el cargo en la minería de la gestión de Alberto Fernández y tiene vínculos con el ex ministro de Economía y candidato peronista a la presidencia Sergio Massa, responde a la gobernación de Salta, es decir, en el norte. Y sí, el malestar con los gobernadores y los diputados que le responden podría tener como consecuencia la salida de otros altos cargos, según están adelantando los medios argentinos. La crisis económica elevada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y la desburocratización del Estado, terminó afirmando Milei en un comunicado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo. Terminó agregando, una división dentro de Argentina es evidente, pero que ahora suceda precisamente en el pleno gobierno y, como eso evidente, en los plenos funcionarios al servicio de la administración de Javier Milei, está demostrando que este complicado contexto político en Argentina tiene, lastimosamente, para rato. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.